Bienvenidos a Israel en crudo. Hoy quería hablaros de las ciudades en 15 minutos. Es algo que llevo varios días escuchando. De hecho, ya varios podcasters han hecho su reflexión. Y la verdad es que es un concepto, dejémoslo en curioso, ¿vale? Os pondré varias referencias dentro de las notas, ¿vale? Del programa. Pero me llama mucha atención tu ciudad en 15 minutos, porque dicho así rápido, ¿vale? Dicen que es un concepto en el que un ciudadano debe tener acceso a servicios básicos, o básicamente hacer su vida en un radio de 15 minutos. Primer truco: 15 minutos andando o en bici. No dice nada el coche. Me refiero, 15 minutos en coche es mucha más área que 15 minutos andando o en bici, ¿vale? Entonces, bien, empezamos por ahí. Segundo, ¿qué se entiende por servicios básicos? O actividades básicas, ¿vale? Porque uno dice, bueno, 15 minutos, ¿no? Vivo en un barrio, o sea, al fin y al cabo el concepto no es más que el de o pueblo pequeño, muy pequeño, por cierto, pero bueno, o barrio en una gran ciudad. Es más, hoy en día, si uno va por Málaga o por Madrid, el propio ayuntamiento divide la ciudad en distritos, que más o menos se puede decir que es este concepto, ¿no? Pero bueno, aún así, dejémoslo ahí. Repito, ¿qué se entiende por servicios básicos o actividades básicas? Porque, por ejemplo, el trabajo no necesariamente tiene que estar a 15 minutos. Es más, volvemos al ejemplo de Madrid o del pueblo cercano a Madrid o Málaga. Bueno, yo Málaga sí lo conozco porque vivo en Málaga. Y Madrid, bueno, pues queramos, ¿no? Una ciudad, ser la capital, es bastante conocida. Entonces, en este tipo de ciudades tenemos dos actividades, como son primero el trabajo, como he dicho, en el que no es que estés a 15 minutos, es que puedes tardar media hora sin despeinarte mucho. Lo mismo para ir al trabajo, tardo, sobre todo cuando hay tráfico, pero menos de 20 minutos no puedo tardar. Y bastante poco es. Y vivo y trabajo en Málaga capital. O sea, que ni siquiera dentro del municipio. Y segunda actividad, el colegio, ¿vale? De los niños. Que es verdad que hoy en día cada vez menos niños, pero aún así. Vuelvo a lo mismo, ¿tiene que estar a 15 minutos de tu casa? Bueno, pues muchos dirán que es cierto que la mayoría de colegios sí lo están. O mejor dicho, la mayoría de niños sí están en el colegio a 15 minutos. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta, por lo menos en España, ¿vale? Los públicos y los concertados, su forma de acceso suele ser por proximidad precisamente, ¿vale? Pero hablaremos de puntos, hermanos, etcétera, 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 etcétera. Bueno, tampoco vamos a meternos ahí. Con lo cual, es cierto que eso suele cumplir, ¿vale? ¿Y qué ocurre si el colegio no es público o concertado? Y es privado. Ahí no tiene necesariamente que hacerlo en 15 minutos. Me puede decir que son los menos, cosa que es cierto. No solamente estoy pensando en privados españoles, sino, por ejemplo, aquí en Málaga, tenemos privados ingleses, privados franceses, privados alemanes, noruegos incluso. Entonces, en ese tipo de casos, ¿qué haces? ¿Prohíbes al niño ir a ese colegio? O sea, limitas más todavía la capacidad del padre de elección, que ya de por sí bastante limitada en España a la hora de elegir colegio, salvo que sea privado. No parece muy acorde, ¿no? En fin, con respetar libertades básicas. Entonces, ya por ahí tenemos un problema. O dos, mejor dicho. Luego, sí, continuando con servicios básicos. Uno puede decir, vale, tengo el médico, no, el centro de salud al menos a 15 minutos. Es verdad que, repito, suele ocurrir, vale.
Si tú tienes tu centro de salud cerca del trabajo, como en mi caso, porque me viene mejor cerca del trabajo que cerca de mi casa, ya estoy fuera de la ciudad en 15 minutos, ¿qué hacemos? Lo primero también es que, en fin, una cosa tras otra. Y luego incluso a nivel de compras, de comercios, tú puedes tener alrededor de 15 minutos andando, cuidado, andando, comercios locales, incluso supermercados estilo Mercadona, Lidl, Aldi, yo qué sé, Carrefour, ¿vale? Puedes tener ese tipo de supermercados cerca de tu casa. Es verdad que, por ejemplo, aquí en Málaga al menos, y supongo que en general, ¿no? Mercadona suele estar bastante próximo. Suele. Vale, pero los grandes centros comerciales no están precisamente cerca. Es más, la idea del centro comercial, como tal como lo entendemos, es precisamente que esté a las afueras de la ciudad, en una gran superficie, donde tengas todo junto, por lo cual te hace falta mucho espacio. Entonces, ¿qué hacemos con los centros comerciales? Los primos también están fuera de esos 15 minutos. Seguimos con más problemas, ¿no? Densidad de población. Es una cosa que sí que es cierto que no he escuchado a nadie hablar de ello. Y es, en la ciudad de 15 minutos, ¿qué población se espera que haya? Sí, ¿qué densidad? Porque no es lo mismo que tú me digas, ¿vale? Volvemos al caso de grandes ciudades. Hay zonas de ciudades donde concentramos bloques de pisos y viven miles de personas, o cientos, en un espacio muy reducido. Con lo cual, dice muy bien, esos 15 minutos perfectos. Pero el volumen de servicios que hace falta ahí es más alto. Sin embargo, tú puedes tener zonas de chaleos unifamiliares más o menos dispersos. Ya digo, imaginaos típica película barrio residencial, ¿no? De película americana. Ahí más o menos están cerca. Pero son chaleos unifamiliares, ¿no? Lo que entendemos aquí en España por eso. Ahí rápidamente llegan los 15 minutos. Y sin embargo, el volumen de servicio es más bajo. Pero te hace falta más superficie. Con lo cual, vamos a obligar a la gente a no concentrarse en las ciudades, a tener barrios residenciales. Es que, ya digo, el concepto es muy, muy peligroso. Y luego, y enlazándolo con el coche eléctrico. Ayer escuché un programa, bueno, podcast de economía para quedarse sin amigos, que lo recomiendo bastante. Escuché la segunda parte, no me di cuenta. Escuché la segunda parte en vez de la primera. Y luego la segunda, sobre el coche eléctrico. Y para empezar el coche eléctrico, si queremos coches puramente eléctricos, ¿qué hacemos? ¿Vamos en línea de los 15 minutos? Porque claro, el coche puramente eléctrico, a día de hoy, tiene una autonomía bastante reducida. Y aun suponiendo esos 400 kilómetros de autonomía, el gran problema del coche eléctrico es la carga. A nivel de infraestructura, de soportar el cargar todos los coches, ¿no? Un parque entero de coches y los puntos de carga, ¿vale? Entonces, claro, si tú obligas a la ciudad en 15 minutos, te harán falta mucho menos coches. Vamos a un futuro en el que el coche no sea un bien particular como lo tenemos hoy en día, sino un servicio. En fin, así que hay muchas dudas, ¿no? Con respecto, bueno, por lo menos a mí se me plantea muchas dudas con respecto a este concepto.
Y por último, quería comentaros un artículo de La Opinión de Málaga, ¿vale? Porque bueno, primero lo leí en Libertad Digital, en Libre Mercado, que es de Libertad Digital, que hablaba sobre todo de Madrid, porque lo han propuesto allí, ¿no? Y a raíz de esto, pues en La Opinión salió un artículo hablando sobre el tema, y comentaban que en uno de los ejemplos venía Barcelona. Bueno, Barcelona sí se puede decir una gran ciudad, aunque no cumplía estas características, ¿vale? Sin embargo, se habla de Pontevedra. Y claro, uno dice, venga, va, Pontevedra. Y no es por despreciar a los pontevedreses, ni muchísimo menos. Pero claro, uno mira las características de Pontevedra solo en tres parámetros, ¿vale? Superficie, población y densidad de población. Y claro, uno dice, vale, la superficie de Pontevedra son 118 kilómetros cuadrados con 83.000 habitantes, ¿vale? Según Wikipedia, redondeando por lo alto, venga. Y son una densidad de unos 700 habitantes por metro cuadrado. Sin embargo, Málaga, la superficie es 400, ya digo, redondando, kilómetros cuadrados, población 560.000 o 569.000 y la densidad 1440. Es decir, la densidad de población es más del doble. Entonces aquí es lo que os digo. ¿Qué hacemos? ¿Esto beneficia o no beneficia a la ciudad en 15 minutos? Y luego, en Málaga hay truco, porque yo creo que esta densidad, o sea, hay truco seguro. Porque conociendo la extensión de Málaga y la zona de Málaga, hay zonas mucho más densamente pobladas, ¿vale? Por lo cual yo digo que este tipo de conceptos pueden, entre comillas, estar muy bien como ideal o como, bueno, yo digo, como ideal en el sentido de como concepto de, vale, vamos a intentar tener todo lo máximo posible de servicio en 15 minutos para que nuestra vida sea nuestra vida diaria, por motivos de tiempo y de gasto no energético. Pero el problema es cuando, si lo propone un político, por desgracia, la idea no es pensando en ti, sino la idea es pensando en regularte a ti, ¿vale? Y sobre todo temas de movilidad. Hemos visto que con el COVID se pueden poner muy, muy, muy estrictos. Desde no dejarte salir de casa a no dejarte salir de tu municipio, ¿no? Que son las dos limitaciones que hemos tenido durante estos años de pandemia. Salvo el que tenía privilegios de salir de su municipio o su provincia por cuestiones de trabajo, ¿vale? Pues nada, aquí dejo estas dudas, sobre todo en la ciudad en 15 minutos, incluso yo uniéndolo al coche eléctrico. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.